El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos a conversar de inmediato con el economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Pero antes, dos temas en el contexto electoral o preelectoral antes de comenzar la entrevista. El primero, les había informado hace minutos, ayer anoche, la alianza integrada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, listas 1 y 5, oficializaron el registro de la inscripción de su binomio presidencial. Como lo alertamos en su momento en este espacio de noticias, habíamos advertido que la alianza de la lista 1 y 5 iba a insistir en registrar la postulación del binomio integrado por Andrés Arauz y Rafael Correa Delgado. Los amigos del portal Infórmese tuvieron la gentileza justamente de compartirnos hace minutos la ficha generada pues por el Consejo Nacional Electoral, donde ustedes ya la aparecen en la pantalla, quienes nos están siguiendo a través de la transmisión por Facebook Live. Relatamos para quienes nos escuchan en cambio en la señal de radio, ustedes pueden advertir allí la ficha Arauz Galarza Andrés David como candidato principal a la presidencia, Correa Delgado Rafael Vicente como candidato principal a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué se da esto? Porque este es el binomio que salió del ejercicio de democracia interna de Centro Democrático y de Fuerza Compromiso Social. Lo que va a pasar es inminente, no hay ninguna posibilidad, porque algunas personas me preguntaban también en el Twitter si había alguna posibilidad de que califiquen la candidatura de Correa. No, la candidatura de Correa no tiene posibilidad de que pueda ser calificada. Eso no va a ocurrir, no va a pasar, porque Correa tiene un impedimento de carácter constitucional. De eso ya vamos a hablar en minutos con Nicanor Moscoso. Y lo otro que conocimos igualmente anoche, les decía que qué problemas que hay en algunas organizaciones, lo que pasó con Justicia Social, con la declinación de Fabricio Correa, lo que pasó con Libertades Pueblo, que hablamos hace minutos con Esteban Quirola, y anoche se difundió un comunicado que también lo presentamos a nuestra audiencia que nos sigue por la señal audiovisual, comunicado de la directiva del Movimiento Ecuatoriano Unido, suscrito por su presidente nacional, el ingeniero Fabián Zúñiga Larco. En la parte pertinente dice: comunica de manera pública, está en el segundo párrafo para quienes lo están observando por la transmisión de Facebook Live, comunica de manera pública que nuestra directiva nacional y direcciones provinciales del país retiran su respaldo político a la precandidatura del binomio presidencial vicepresidencial al doctor Gerson Almeida y a la licenciada Marta Cecilia Villafuerte. Informaremos respetuosamente a las autoridades del CNE referente a las acciones posteriores que nuestra organización política realice con el objetivo de que nuestros precandidatos a nivel nacional participen libre y democráticamente en el proceso del 2021. ¡Qué desastre! Y todavía estamos en la fase preelectoral. ¡Qué desastre lo que está ocurriendo con algunas organizaciones políticas! Hablemos sobre eso con nuestro invitado, el señor economista Nicanor Moscoso Peso. A los tiempos que le veo y a los tiempos que tengo la oportunidad de entrevistarlo, lo entrevisté hace mucho tiempo en su condición, en aquel tiempo justamente de presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, un gusto verlo también, aunque ahora ya pudiendo dialogar con usted, siempre lo he visto en sus labores periodísticas y lo felicito siempre. Muchas gracias, muy amable. Oiga, a ver, vamos desmenuzando a propósito de lo que acabo de presentar. Anoche la Revolución Ciudadana inscribió al binomio Arauz Correa en la alianza lista 1-5 Centro Democrático Fuerza Compromiso Social. A ver, está claro que la candidatura de Correa no será calificada por el CNE, pero vamos más allá, porque la discusión es, el CNE va a estar entre la espada y la pared, y esta pregunta era pública, la formulé públicamente a propósito de esta entrevista, porque el CNE está debatiéndose entre dos posturas, aquellos que dicen que reglamentariamente Correa no cumplió con el requisito de la aceptación de la nominación luego del ejercicio de democracia interna de Centro Democrático y por ende no se puede inscribir ni Correa ni nadie más. Y esto también va a perjudicar a la candidatura de Arauz. Pero por otra parte hay otras tesis que aseguran que
Correa sí se registró, que hubo firma electrónica, que lo hizo de modo telemático y por eso insisten hoy en la presentación de este binomio Arauz-Correa. ¿Cuál es su visión sobre este tema, señor economista Nicanor Moscoso? Muchísimas gracias. Mire, es lamentable que en el Ecuador algunos constitucionalistas, personajes incluso académicos de gran valor, se estén prestando para llevar adelante una discusión que no debería existir. Esto es muy sencillo y muy claro, y usted ya lo ha mencionado. Existe todavía porque la alianza existe debido a que Compromiso Social ha sido ya eliminado por el CNE, pero está apelado al Tribunal Contencioso Electoral y este es el que dirá después de unos días si esa organización vive o no. Y la alianza que vive es la que ha inscrito anoche, como usted lo menciona, a este binomio. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Aplicarse el reglamento respectivo. ¿Qué dice el reglamento de inscripciones? Elaborado por el actual Consejo Nacional Electoral, que presentados los candidatos tendrá que analizar si cumplen con los requisitos. Entonces van a ver que el señor Arauz cumple con los requisitos, la serie como 8 o 10 requisitos que le ponen, que la cédula, etcétera, etcétera, declaraciones patrimoniales, plan de gobierno, etcétera, y verán que él cumple y que además firmó la aceptación públicamente en persona en el CNE. Y verán que Rafael Correa tiene 2 causales que están establecidas en el reglamento. Que la una es no haber aceptado públicamente y en persona la candidatura. Y segundo, que ya está incurso en una sentencia ejecutoriada que no le permite ser candidato. Entonces el reglamento dice que si estas causales se rechaza esa candidatura, y se la devuelve en línea seguida, en el artículo 14 del mismo reglamento, indica qué es lo que se debe hacer. O sea, aquí no hay que inventar nada. El propio reglamento dice que el CNE tiene que devolver, en este caso, el binomio a la Alianza 1.5 para que ellos lo presenten adecuadamente, o sea, que puedan reparar el error, llamémoslo. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Que la Alianza presentará dentro de 48 horas al binomio Arauz-Rabascal. Eso lo permite el propio reglamento elaborado por el actual Consejo Nacional Electoral, de tal manera que no existe ninguna discusión. Y es más, tiene algo en beneficio el binomio Arauz-Rabascal porque participaron en primarias, aunque perdió ese binomio. Claro, porque, perdón, que este es un detalle que también yo lo he mencionado recurrentemente. El sábado 22 de agosto, que fue la convención de Centro Democrático, de hecho, en la página web, 2 días antes, en la página web de Centro Democrático, figuraban las 2 opciones para este ejercicio de democracia interna, la de Andrés Arauz, Rafael Correa, y la de Andrés Arauz, Carlos Rabascal. O sea, Rabascal sí participó, aunque bien usted lo anota, perdió ese ejercicio de democracia interna en un primer momento. Así es, pero además el reglamento dice claramente que no es necesario que haya participado en primarias el candidato que se proponga. Es decir, el propio reglamento establece lo que se debe hacer. Yo pienso que más bien este es un aspecto político al que han querido llevar quienes se declaran anticorreístas y nos han llevado al país a una situación de discutir algo muy elemental, que no tiene ni siquiera que ser la persona constitucionalista, abogada, simplemente saber leer e interpretar la lectura que está haciendo del reglamento. Ahora, yo le pregunto a usted fue parte de la función electoral, obviamente conoce mejor de nosotros esas materias. ¿Por qué se da? Usted dice no debería haber discusión, pero ¿por qué se da la discusión? Si usted considera, ayer también hablé con Daniel González, que es especialista electoral y tenía una posición similar, pero le pregunto, si supuestamente la norma jurídica es clara, ¿por qué hay discusión sobre este tema, economista? La discusión es eminentemente política. No es jurídica. Es política, esto no es jurídico, esto es eminentemente político. Jurídico es resuelto, como se lo acabo de mencionar, y eso lo saben todos. Pero se busca es politizar este tema. Ya no solamente se está politizando la justicia en el Ecuador, sino que se quiere politizar la democracia, se quiere politizar el tema electorales. Y es lamentable que esto suceda por una sencilla razón.
el Consejo Nacional Electoral no tiene la fuerza política, el respaldo político para tomar sus determinaciones. Y eso lo puso en evidencia cuando está en todo este problema de eliminar 4 partidos políticos a solicitud del Contralor General del Estado. Eso nunca debió haber sucedido. Mire, yo después de que dejé de ser presidente del Tribunal Supremo Electoral, donde con ustedes nos veíamos muy a menudo, fundamos con 50 expresidentes de organismos electorales de América Latina el Consejo de Expertos Electorales de América Latina, que se llama CELA. Y hemos visto más de 100 elecciones desde México hasta la Argentina en estos 15 años. Y nunca hemos visto la intromisión de un Contralor General del Estado en determinar que se elimine o no un partido político, peor aquí 4 organizaciones políticas. Entonces, cuando ya dio paso a estas circunstancias, ya cualquiera quiere manosear al CNE y ellos están siempre temerosos. Incluso yo he visto que solamente el consejero José Cabrera, él ha dicho con sus propias palabras lo que acabo yo de mencionar, que esto es muy sencillo. Pero los demás se cuidan porque quizás piensan que el amigo político, que la cuestión de gobierno, de amenazas, etcétera, y se dejan llevar por esas circunstancias. Yo creo que hay que ponerle mucha seriedad a esto, y a quienes creen que con sus opiniones pueden querer eliminar una candidatura, lo único que están haciendo es beneficiar a esa candidatura, o sea, le están haciendo un favor muy pobre a quienes quieren ellos beneficiar. Ahora, también hay que partir de un hecho, sobre todo para que tenga claridad nuestro público. Lo que ha hecho en este momento, con base en lo que usted señala, lo que ha hecho la Alianza Centro Democrático Fuerza Compromiso Social es ratificar el resultado de su ejercicio de democracia interna a través de esta inscripción. Que la candidatura de Correa no será calificada, no va a ser calificada, no hay manera jurídica de que sea calificada, pero se presenta o se insiste para cumplir con esta formalidad. Ese termina siendo la razón, economista. Así es, la razón es precisamente para seguir los pasos. Hicieron primarias, ganó ese binomio, lo tienen que presentar. Y precisamente por eso las leyes se las hacen y los reglamentos se los hacen en base a la experiencia. Entonces, imagínese usted que no tuviera el reglamento que da la posibilidad de reemplazar a un candidato. Entonces dejaríamos nosotros al país que, sin poder cumplir con el mandato constitucional de dar la oportunidad de participar, tanto para ser electo como para elegir a sus mandatarios. Entonces el reglamento es claro precisamente para salvar estas circunstancias. Entonces, mire, esto de aquí es simplemente una discusión política, que es muy probable que si las animadversiones fuesen al revés, hoy estaríamos también discutiendo que el señor Lasso no puede ser candidato porque al ser banquero, normalmente los banqueros tienen muchas relaciones económicas con paraísos fiscales, y a él lo han acusado de muchas de estas cosas, y eso también lo prohíbe el Código de la Democracia, y también estarían en la discusión de que no se va a poder inscribir esa candidatura, que ya otras ocasiones se la ha inscrito y que ahora también tiene que ser inscrita. Correcto, eso también le iba a preguntar. Antes de pasar el tema de Lasso y para cerrar el tema de Correa, la misma situación que tiene hoy Centro Democrático con este binomio, la tiene Pachacutic con el binomio integrado por Yacu Pérez y por Virna Cedeño, tomando en cuenta lo que ocurrió originalmente en la convención de Pachacutic cuando se designó otra precandidata que era Larisa Marangoni, que finalmente no aceptó la precandidatura, y luego ya por fuera de la convención la directiva de Pachacutic designa a la señora Virna Cedeño. ¿Es un escenario similar, economista? Totalmente similar. ¿Por qué? Porque la señora Marangoni nunca aceptó ante el Consejo Nacional Electoral su candidatura. Ella nunca fue a aceptarla, pero ella participó en las primarias y por eso existe el delegado del Consejo Nacional en las primarias. Y ese delegado del Consejo Nacional Electoral elabora su informe en el que en el caso de Pachacutic dirá que participaron en las primarias y que ganó el binomio de Yacu Pérez con Larisa Marangoni. Y que luego ella renunció, ya pasaron los tiempos de ir a firmar al Consejo Nacional Electoral, ella y esa organización política ha elegido un reemplazo. Entonces ellos tendrán que hacer exactamente lo mismo para poder inscribir su candidatura. O sea, uno debería entender entonces que si
toman una decisión sobre el caso Arauz Correa. Vamos a suponer que no califican al binomio. Lo mismo debería ocurrir con Yacu Pérez y Virna Cedeño. Así es, lo mismo debería ocurrir. Y mire, la institucionalidad del país no está en condiciones de aguantar situaciones políticas como esa. Hoy tenemos un gobierno nacional que tiene menos del 10% de aprobación del país. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo un desastre económico y de inconformidad de la sociedad ecuatoriana. Tenemos una Asamblea Nacional que no se puede ni siquiera calificar de una institución de respetabilidad en lo mínimo, tiene menos del 5% de aprobación. El Consejo Nacional Electoral envuelto en una disputa, que es normal que se haya una disputa en un cuerpo colegiado, pero que ha llegado ya a lo inverosímil de discutir cosas que no son simplemente por oponerse a lo que el otro piensa, y tienen una discusión interna cuando deberían estar unidos y organizando adecuadamente las elecciones. No existen en el país las condiciones de soportar una conmoción que se podría presentar ante la eliminación de candidaturas como la de Arauz y la de Pachacútec. Eso sería muy difícil de soportar en el Ecuador. Correcto, lo otro, y usted ya lo tocó en el tema de Lazo. A ver, algunos portales en esta semana, en los últimos días, aseguran que Guillermo Lazo sí tiene participación en activos, participación patrimonial, participación en inversiones, no sé qué tipo de participación, pero aseguran que tiene participación en paraísos fiscales. ¿Cómo comprobamos que eso sea cierto? Porque según lo que conozco, el precandidato al momento de registrar la inscripción tiene que adjuntar una declaración juramentada señalando que no posee recursos de inversiones en paraísos fiscales. Economista. Así es, él presentará sin duda esa declaración juramentada, y luego lo podrán impugnar. Cualquiera de las organizaciones políticas que tenga evidencias para demostrar que el señor ha hecho una declaración juramentada falsa porque sí tiene recursos en paraísos fiscales, tendrá que presentar su apelación a esta aprobación, irá al contencioso electoral y ahí lo resolverán de acuerdo con las pruebas que se presenten. Correcto. Lo otro, y aprovecho la oportunidad de esta entrevista. Dialogué antes, en esta misma mañana, dialogué con Esteban Quirola de Libertades Pueblo. Esteban Quirola había sido nominado y aceptó la precandidatura a la presidencia de la República por el Movimiento Libertades Pueblo, el caso de Esteban Quirola. Resulta que la directiva de Libertades Pueblo le baja el pulgar a Esteban Quirola y el viernes 18 Libertades Pueblo registra la candidatura de quien apareció como precandidato a la vicepresidencia, Juan Carlos Machuca, registra la candidatura de Machuca como candidato a la presidencia. Quirola dice que no pueden hacerlo porque no salió del ejercicio de democracia interna. Yo le pregunto a usted, ¿es o no es así? En este caso, si Libertades Pueblo finalmente le dio la espalda a quien originalmente nominó como precandidato presidencial, ¿el momento de la inscripción puede registrar otro candidato o no? Mire, si ellos registran un candidato que es diferente al resultado que tuvieron en sus elecciones primarias, estarían violentando, estarían en contra del informe que han presentado el delegado del CNE, porque el delegado del CNE va a decir que el resultado fue Quirola con el señor Machuca, creo que se llama, y apellido Machuca, y esos fueron los electos. ¿Qué es lo que tendría que hacer la organización política? Presentarlos y al mismo tiempo presentar ante el CNE que lo ha expulsado y que al momento de ser expulsado el CNE tendría que no calificarlo para que ellos puedan presentar un nuevo candidato. Si no, se van a quedar sin candidato. Y en la misma línea, antes de comenzar con la entrevista con usted, di lectura a ese comunicado del Movimiento Ecuatoriano Unido. El Movimiento Ecuatoriano Unido había presentado la precandidatura de Gerson Almeida y de Marta Villafuerte, quienes aceptaron justamente su postulación. Sin embargo, en el comunicado dicen que declinan el apoyo, dice que retiran su respaldo político y más abajo dicen, informaremos a las autoridades del CNE respecto de las acciones posteriores que nuestra organización política realice con el objetivo de que nuestros precandidatos participen libre y democráticamente. Aquí tampoco Ecuatoriano Unido podría reemplazar ese binomio pese a que le han bajado el pulgar, la directiva le bajó el pulgar. Si ellos lo eligieron en primarias, en el CNE existe un informe del delegado que estuvo en esas primarias que ha dicho quiénes fueron los electos.
Si la organización política se lo quiere bajar a este candidato, tendrá que presentar ellos ante las candidaturas que no las puede presentar otras. No puede presentar, si presenta otras candidaturas, serían candidatos que no han sido electos en las primarias. Tienen que presentar los candidatos en la primaria para que el CNE luego se los rechace. Ellos podrían presentarle la expulsión, todas las condiciones al CNE, y el CNE tendría que calificar que esa es una razón de descalificación. Recordémonos que el CNE tiene que defender el derecho de participación de las personas. El derecho de organización de los partidos y movimientos políticos es una cosa, pero el derecho de las personas también tiene que respaldarlo. O sea, las organizaciones políticas no pueden hacer lo que les da la gana con la gente. Si lo van a expulsar dentro de las organizaciones políticas, por lo general, tienen un procedimiento, tienen una comisión de excusas y de calificaciones y de sanciones a la cual tiene que someterla, darle el debido proceso para que la persona se pueda defender de las acusaciones dentro de la organización política. La organización política no es una empresa donde puede coger el gerente y liquidar al que le da la gana. Las organizaciones políticas tienen su reglamentación, y esa reglamentación tiene que ser protegida y velar porque se cumplan las organizaciones, los organismos electorales, en este caso el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Correcto. Le comprometo para seguir conversando en el futuro, señor economista. Siempre es valioso tener el criterio de personas que tuvieron su paso por la función electoral y que conocen de estas materias, saben de lo que significa el tema electoral, porque de aquí ya entramos de lleno en todo lo que tiene que ver con la fase previa a las elecciones de presidenciales y parlamentarias del domingo 7 de febrero de 2021. Gracias, economista, por el tiempo. Que tenga buen día. Muchas gracias y felicidades para ustedes. Gracias. El economista Nicanor Moscoso Peso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, con su visión aquí en A Primera Hora.